Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Entonces, mira, aquí como te estaba diciendo directamente dentro de la clasificación de vehículos, aquí podemos darnos cuenta que este pequeño vehículo que nos podemos darnos cuenta es un auto Hyundai Genesis Coupe. Aquí podemos ver que este vehículo tampoco va a sobrepasar el peso directamente de los 3.500 kilogramos. Y pues técnicamente lo que podemos observar que es que más que nada este vehículo, este es un vehículo de carácter ligero. Entonces, como criminalistas en cuestiones en materia de hechos de tránsito, tenemos que conocer. Ya vimos que la clasificación se divide por su capacidad, por su uso. Ya vimos que son motorizados, no motorizados, orgánicos, no orgánicos, articulados, no articulados, de colección, especiales. Y ahorita estamos viendo los vehículos ligeros. Entonces, estos pequeños vehículos ligeros son importantes que los conozcamos, ¿vale? Aquí tenemos un elemento, vamos a pasar a otro. Otro vehículo que podemos darnos cuenta, vamos a pasar a otro elemento, a otro. Aquí podemos ver una pequeña definición, más o menos un poquito, y de esta pequeña definición nos dice que dos o tres vehículos, según el ángulo de la luneta, más adelante vamos a ver qué es eso de la luneta y todas las cosas, para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, aquí tenemos otro vehículo, pues técnicamente, que vemos a cada gatito, que vemos en todos lados, y nada más que nada, estos son los vehículos de handback. ¿Cuál es la característica de estos vehículos de handback? Pues más que nada que consisten que más que nada la maletera está integrada y en otras palabras, tienen un portón trasero y ese portón trasero va a incluir vehículos de cuestiones dobladizas y demás que se van a considerar directamente para el estudio de qué, para el estudio del tránsito y más que nada, si hablamos de perfilación, estos vehículos son utilizados para sustraer personas y demás, pero pues ahí tenemos que conocer que estamos viendo vehículos muy, muy conocidos en el estudio del tránsito que tenemos que seguir adentrándonos para conocer. Digo, todavía no hablamos al detalle de estos, pero más adelante vamos a estar abordando de sus características, de los elementos, de los enfoques que tiene y los elementos importantes de este. Entonces, aquí tenemos el segundo vehículo. Vamos a pasar a otros elementos más para que sigamos. Esto te lo voy a pasar en un ratito en plataforma, no, en tu Classroom, perdón. Y bueno, vamos a bajar más. Estos modelos, pues más que nada son las presentes camionetas que posiblemente hemos visto también o que vemos acá. Principalmente estos modelos son cuatro puertas laterales y también son denominados automóviles de dos volúmenes o con escotilla lateral. Ojo importante, Jacqueline. Toda la clasificación de vehículos que te estoy mostrando, tu tarea para el día viernes antes de las 11:59 de la noche es que me hagas un mapa mental o un cuadro sinóptico, me vas a hacer un mapa mental o un presente cuadro sinóptico de la clasificación de todos los vehículos que estamos viendo. Si te das cuenta, ahorita ya entramos con automóviles de dos volúmenes que forman parte de los vehículos ligeros. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, te la voy a subir en Classroom para que vayas viendo y que hagas la clasificación, porque necesito que antes de que pasemos a descripción, a tipos de choques, colisiones y demás, y cuestiones de física matemática, pues conozcamos esto, ¿sale? Entonces, estos vehículos son vehículos de dos volúmenes. ¿Por qué se conocen como vehículos de dos volúmenes? Porque resulta que estos pequeñitos vehículos que estamos viendo aquí a continuación son esos vehículos que no van a pesar 3.500. Estos vehículos de dos volúmenes no van a pesar 3.500 kilogramos, sino que van a pesar más. A lo mejor ese 3.500 va a ser 6.000. Y el por qué este tipo de vehículos, si abordamos un poquito más a detalle, por qué estos vehículos podemos verlos que cuando te atropellan, automáticamente existe un desprendimiento de vísceras. ¿Por qué? Porque esos vehículos, ¡pum!, son más pesados. Entonces, aquí tenemos que los automóviles de dos volúmenes, que son los clásicos que vemos ahí consideradamente, por ejemplo, este Optra que tenemos aquí, pues resulta que son estas características. Aquí tenemos este Optra. También es el conocido como coche familiar. Este coche siempre lo vamos a andar viendo, hay diferentes modelos, marcas, sabores, olores y demás cosas, pero es importante que pues técnicamente los estudiemos, los analicemos, porque resulta que de aquí vamos a trabajar más análisis, más detalles para poder entender el por qué. Entonces, aquí tenemos este vehículo. Vamos a pasar a otro vehículo que tenemos que conocerlo.
Pues ya es un poquito más moderno, un poquito más especializado, un poquito. Estos son los vehículos de camioneta tipo Hudson. La característica de estos tipos de vehículos que principalmente son los todoterreno y de automóviles de turismo. Principalmente estos tipos de vehículos, siempre la gente que los utiliza, pues resulta que van a como que se creen los tipos Toretto, siempre van a exceder a excesos de velocidad, pero lo que no saben es que estos vehículos que tienen un pequeño, más que nada estos pequeños vehículos que estamos abordando, estos pequeños vehículos tienen un defecto aerodinámico, que por ejemplo, si bien sabemos que son vehículos todoterreno, estos vehículos, como son de turismo, si exceden la velocidad permitida o el kilometraje permitido dentro de este vehículo, pueden llegar a destartalarse, lo que nosotros conocemos como el efecto acordeón, y principalmente pasan mucho estos vehículos directamente en periciales porque resulta que se caen los toretos. Pero más que nada, pues tenemos que seguir estudiándolos e importante, la mayor parte de los hechos de tránsito propiciados por estos vehículos van a ser este elemento, este pequeño amiguito, son este efecto aerodinámico que la gente se cree los muy toretos y demás y todo por el estilo, pues resulta que pues esto es por el cual luego, ¡pum!, nos encontramos directamente en situaciones en las cuales pues resulta que la gente ya se mató. ¿Por qué? Porque tienen ese efecto. Aunque son bien prácticos, bien hermosos y demás, si van a exceso de velocidad, con el kilometraje pueden matarte y te puedes matar. Y tenemos las famosísimas camionetas pick-up, las Nissan Navara. Las famosísimas camionetas, las presentes famosísimas camionetas Nissan Peacock Navara son aquellas, si vamos un poquito a criminología, estas camionetas le gusta un montón a los narcotraficantes, a los narcodelincuentes. ¿Por qué? Porque su proceso aerodinámico, todoterreno, que maneja es muy precioso, pero la característica es que tienen ese enfoque descubierto que sirve para colocar objetos grandes. Entonces, aquí estamos viendo que este pequeño vehículo que estamos abordando directamente en estas situaciones, tenemos que hablar un poquito de criminología, porque este vehículo es el famosísimo que utilizan todos los delincuentes. ¿Para qué? Para dos cosas, para creérselos muy, pero a eso, cada que veamos esto, pues técnicamente tendríamos que sospechar que algo está pasando ahí. Vamos ahora a otro tipo de vehículo para que seguir jugando o analizando de la clasificación de vehículos. Estos vehículos son bien interesantes, son los camiones Hyundai H100. Estos ya son muy conocidos, ya muchas veces han comenzado a ser descontinuados, pero algo que tenemos que trabajar directamente dentro de este pequeño enfoque de los vehículos es más que nada conocer que estos pues más que nada se destruyen constantemente más que nada, los frenos. Y pues si vas a exceso de velocidad y luego lo traes cargado de peso, resulta que automáticamente, ¡pum!, muerto. Entonces, ¿estos vehículos en qué se clasifican? Pues más que nada son vehículos todavía de carácter simple, de carácter ligero, pero estos también ya forman parte de la siguiente clasificación que tenemos que ver, los vehículos de carácter pesado. En el estudio de los hechos de tránsito y en el estudio del factor vial, del factor vehículo, nosotros tenemos que comprender que si queremos estudiar ahora el factor vehículo, no solamente tenemos esta clasificación, tenemos los vehículos pesados. Estos vehículos pesados ya son su peso mayor a 3.500 kilogramos y su peso en bruto principalmente va de 12.000 kilogramos. Vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos vayas viendo las características de esto. Comenzando por el presente amigo que se conoce como los camiones Hydra H250. Estos camiones, pues los has visto, los hemos visto constantemente, principalmente los utilizan para en empresas, los utilizan para traslado de cosas pesadas y demás, pero estos vehículos tienen ese segundo efecto aerodinámico. Más adelante vamos a ver qué es ese efecto aerodinámico, pero directamente estos se manejan por presión hidráulica. ¿A qué quiero decir por presión hidráulica? Que si te das cuenta, aquí tienen dos llantas. Estas dos llantas van direccionadas directamente a este eje.
Aquí en esta parte tienen una presión hidráulica. Esta presión hidráulica hace que si en dado caso la persona va echando carreritas, va echando velocidades excesivas o no se da cuenta de cómo se encontraba el terreno asfáltico, va a producir que estos dos ejes que tenemos directamente de aquí, pues automáticamente se descarrilen y que produzca un pequeño hecho de tránsito que puede llegar a ser considerado en algunos casos como accidente vial o accidentología de carácter forense. Pero aquí tenemos este pequeño vehículo de manera simple que tenemos que comenzar a estudiar para poder comentar o poder sistematizar esas pequeñas características que estamos abordando en el pequeño estudio de este hecho de tránsito. Reitero, todavía no hemos abordado muchos elementos, no hemos adentradonos en más detalles y demás, pero hasta aquí tenemos que este vehículo es el más utilizado. Ahora vamos a la tercera clasificación. Ya vimos la primera clasificación por sus características, vimos que podían ser por motorizados, no motorizados, orgánicos, no orgánicos, vehículos articulados, no articulados, de colección especiales. Ya vimos que existen vehículos de carácter ligero. Ahora tenemos que abordar directamente, ya vimos también los vehículos de carácter pesado, principalmente van a ser los camiones, los trailers, los microbuses, todo eso son vehículos de carácter pesado. Tenemos que abordar directamente ahora dónde. Tenemos que ya meternos ahora directamente a los vehículos, a la séptima clasificación, por el tipo de aplicación que es transporte. Estos vehículos, por el tipo de aplicación de transporte, la mayor parte de estos vehículos van a ser tanto ligeros como pesados. Va a depender mucho de qué quieren transportar, de qué mercancía van a querer transportar y si van a tener 2 ejes, 3 ejes, 4, 5 o 6. ¿A qué me refiero de ejes? Todo vehículo de este tipo principalmente va a tener estas dos llantas delanteras y estas dos llantas traseras, pero van a haber algunos que van a tener una llanta aquí, otra llanta aquí, otra llanta aquí, o van a ser remolques y van a tener más llantas. Eso es lo que nosotros abordamos directamente en el estudio del perito en tránsito terrestre. Es lo que nosotros, esos tipos de ejes, es lo que nosotros abordamos en el estudio de saber qué pasó, si fue a lo mejor alguna deficiencia de velocidad, aumento de velocidad, o a lo mejor una mal movida directamente de algún proceso, de alguna curva o demás. Esos son los ejes que nosotros abordamos para poder saber cómo pasó ese hecho y si en dado caso se puede catalogar como accidente. Entonces, aquí estamos viendo y aquí estamos abordando las características que estos fenómenos y estos elementos tienen o son sustentadas en el presente enfoque y o estudio del presente hecho de tránsito. Vamos a seguir, por eso te digo, tenemos ahora la séptima clasificación que se corresponden por el tipo de aplicación. El primero, el tipo de transporte, que puede ser ligero o no ligero. Aquí tenemos otro tipo de elemento. Principalmente estos son vehículos que pueden ser ligeros o pesados, pero aquí podemos ver lo que estamos abordando. Estos ejes no son llantas, estos ejes tenemos dos llantas principales. Estas dos llantas, y voy a señalarlas con otro color, lo que es directamente estas dos, que izquierda y derecha tenemos dos, y estas dos, que son 4, son los ejes normales. Pero estas dos, izquierda y esta, ya no son normales, sino que esto ya forma parte de un vehículo directamente de tipo remolcar. ¿Por qué tipo remolcar? Porque van a depender mucho de la velocidad que tenga el conductor para que pueda dar una pequeña curva. En dado caso donde la pendiente esté pequeña, elevada, inclinada, baja o demás, tendremos que estudiar el porqué de este factor dentro del vehículo. Obviamente, tenemos que abordar algunas características más a detalle, pero aquí estamos viendo estos pequeños elementos de gran relevancia y de gran importancia dentro de este pequeño estudio en cuestiones del tránsito terrestre. Obviamente, vamos a ver más adelante
estos ejes, las características de los ejes viales, tenemos estos ejes, por qué existe esto, y obviamente vamos a tener que estudiar legislación de tránsito porque saber en dónde se pueden dar una vuelta, en dónde no, a qué horas se pueden dar, a qué horas no, en dónde tienen que dar, porque si no tendremos un problema y ahí es donde entra la definición de accidente, hecho, suceso, siniestro, y que muchas veces es mal utilizado por diferentes colegas. Pero bueno, en todo este caso, tenemos este bus de transporte que es el tipo, la clasificación 7 que estamos viendo. Voy a quitar esto, más adelante vamos a trabajar de esto. Estamos viendo una introducción básica de estos tipos de vehículos. Vamos a la siguiente vehículo. Tenemos los siguientes vehículos, los vehículos por construcción. Principalmente estos vehículos, que nos estamos dando cuenta, estos pequeños vehículos son de gran relevancia dentro de mi presente estudio. ¿A qué me refiero que dentro de mi presente estudio? Principalmente van a ser, si estamos trabajando con tierra o no estamos trabajando con tierra, si estamos trabajando en alta mar o estamos trabajando en alta mar, va a depender mucho. Estos tipos de vehículos principalmente van a ser de carácter pesado y principalmente se van a encontrar en la industria y demás. Y aquí es donde ya no solamente vamos a tener que hablar de los ejes. Si bien habíamos estado abordando que los ejes direccionales eran hacer estas ruedas, ahora también tendremos que abordar directamente de la presión hidráulica. En este caso, para que se levante esta pequeña manija o este pequeño elemento, tendremos que abordar algo que se conoce como la fórmula de P es igual a M sobre V. Esta fórmula es una fórmula física y química que se conoce como la fórmula de la presión hidráulica. Cuando llevaste física, espero que Alondra te haya dado poquitos de presión hidráulica, pero aquí podemos darnos cuenta que la pequeña presión hidráulica es la que se va a encargar de levantar esto. Obviamente vas a tener que trabajar mucho de esto, pero aquí podemos ver este almiguito, estos elementos, importante que los conozcamos o que tú lo conozcas más que nada. Estos se van a manejar no solamente por los ejes direccionales o radiales de las máquinas, sino que también por la presión hidráulica. Esta es la fórmula de la presente presión hidráulica. Más adelante vamos a seguir trabajando más detalle de la presente presión hidráulica, las características que esta tiene y cómo es que la presente presión hidráulica puede llegarse a ser afectada en este estudio directamente de sí o no, de qué existió o cómo existió. Por eso digo, esta materia a mí me encanta mucho, es muy interesante y pues esto más que nada son los vehiculitos, saber qué procesa y demás, pero este vehículo que estamos viendo por presión hidráulica, aquí se utiliza física, química, para saber un poquito qué pasó más adelante. Vamos a ver, comenzar a jugar con elementos, obviamente seguir complementando lo que te di en química forense y seguir adentrándonos en el estudio el estudio, mejor dicho, de física forense, ¿sale? Entonces, tenemos vamos a pasar a otro vehículo. Vamos a pasar a otro. Te digo, todo esto te está quedando grabado por si quieres más adelante estudiar o ya querer estudiar o demás. Vamos a seguir directamente. Este vehículo se conoce como la motoniveladora Caterpillar. Más que nada, este vehículo es bien chistoso, pero pues igual, se maneja por pura presión hidráulica o por dos cosas importantes: por presión hidráulica y por los ejes radiales direccionales directamente de las ruedas. Obviamente aquí tendríamos que abordar los accidentes en el trabajo, el perito en trabajo y demás, pero siempre que haya un vehículo de cualquier tipo, motorizado o no motorizado, y es por eso que estamos entrando directamente a esta clasificación, pues tenemos que analizar directamente el estudio de estos conceptos para que podamos identificar el qué o el no dentro de estas características. Aquí tenemos la motoniveladora Caterpillar, más de nada, vamos a decirlo. Tenemos otra clasificación para las minerías y demás, pero son vehículos que, pues más que nada, ya no vemos en algunos casos. En algunos otros casos se tiene que ver esto, se tiene que estudiar un poquito de esos vehículos de manera general, pero principalmente podemos ver que son de tajo abierto en la parte superior. También son clasificados como los vehículos de peso, de grandes pesos, que en este caso llegan a pesar 120 mil kilogramos, algunos menos de más, pero principalmente se utilizan en la industria. ¿Cómo se llama este amiguito? Se conoce como camión minero de carácter capilar. En este caso, Caterpillar es la presente empresa que se encarga de hacerlo. Pero aquí tenemos esto y aquí tenemos
que aquí existe este pequeño eje de revolución, es un poquito más grande, a diferencia de los otros ejes de revolución. Y aquí pudiera haber un machacamiento, un aplastamiento, cuestiones que vistes que en medicina forense con el maestro Abraham. Y aquí te vamos a tener que recordar un poquito lo que el maestro Abraham en su momento te dio para poder referirnos directamente al machacamiento y al aplastamiento. ¿Por qué? Porque no siempre sucede, en algunos casos sucederá estas cuestiones que existan estos sucesos, pero ahí es donde también es importante saber conocimiento de esto. Por ejemplo, esta pequeña cosita también se maneja por la presión hidráulica. La presión hidráulica, cuestiones que, pero que hayas visto en física forense, si no, más adelante vamos a estar viendo y detallando esos conceptos de la presión hidráulica, de las características demás, pero hasta el momento aquí tenemos bien estos elementos directamente de los factores generales, directamente del estudio de los elementos más detallados directamente de aquí. Entonces, aquí tenemos la presión hidráulica, tenemos todos esos factores, vamos a seguir con estos. Vamos a seguir con más vehículos. Digo, a esto toda esta clase va a ser de pura clasificación de vehículos. La siguiente clase ya vamos a comenzar con los diferentes tipos de factores. Obviamente hay más cosas, pero es importante que conozcas todos estos. Obviamente te voy a pasar las diapositivas y demás para que las vayas estudiando por tu cuenta y demás, pero aquí tenemos la otra. Tenemos los siguientes vehículos, es importante. Normalmente, principalmente si abordamos cuestiones de criminalística y de criminología en cuestiones de perfilación y demás, pues tendremos que abordar que la mayor parte de estos vehículos, la gente que utiliza para matar o para vengarse de estos vehículos, es personas que tienen conflicto contra la autoridad. Principalmente estos vehículos se utilizan para cuestiones de dolor, molestias o demás cosas, pero principalmente los vemos en cuestiones de enfoques rurales y se implementan para el movimiento de terrenos terrícolas y demás, pero digo, si lo planteamos en factores de perfilación criminal o de criminológica, pues se utilizan principalmente por un conflicto directamente con la autoridad y un conflicto más interno que tuvo problemas del carácter paterno. Obviamente aquí tenemos el tractor Masley del carácter Ferguson, eso hay muchos más. Y bueno, vamos ahora a otra clasificación. Espero que no te dé la cabeza, Jacqueline, porque hay otra clasificación ahora un poquito más de vehículos. Vamos directamente a la pequeña clasificación de vehículos automotores con menos de 4 ruedas. Es por tal motivo que vuelvo a decir que estos no son vehículos, sino que son peatones. Pero también tenemos que conocerlos. Y este decreto que te estoy mostrando directamente en estas diapositivas, te recomiendo que lo anotes, que le tomes captura, que lo guardes, que lo subrayes, porque este te lo voy a preguntar directamente en el examen. Este presente decreto del reglamento de vehículos que fue aprobado más que nada en el 2003 y del cual ahorita seguimos manejando y trabajando, este pequeño decreto es importante que lo conozcas, porque si en dado caso peritas como perito en tránsito, en hecho o criminalística o demás, te van a preguntar en algunos casos cómo clasificas o por qué sabes esa clasificación. Aquí está el decreto que tienes que conocer, este decreto importante que se tiene que conocer o que todos deberemos de conocer y que la mayor parte del tiempo, muchísimas veces, no se conoce. Ese decreto lo debes de conocer porque ahí es donde nos clasifican si es el vehículo o es un peatón o no es peatón o cómo va a ser. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, tú me dices cuando ya tomas foto, le capturaste eso demás para que podamos seguir, ¿vale? Espero que no te traiga automatizado, reitero. Un poco, un poco. Tranquila, tranquila, sí, tranquila, te digo, voy a pasarte la grabación y también los diferentes, pero no te me estreses, ¿vale? Obviamente ahí vas a tener todo para estudiar y demás, pero tranquila, obviamente te estoy diciendo que te voy a explicar, te voy a pedir que examen y demás para que lo tengas en consideración. Y puedo te digo, al término de esta clase, vas a tener hasta el viernes, hasta las 11:59 para que ahí en Classroom, pues más que nada tú me subas un mapa mental con todas las clasificaciones de todos los vehículos, ¿sale? Para que más o menos vayas viendo que no solamente tenemos carro, automóvil, motocicleta, motoneta, walker y demás, no, sino que sepamos que todas estas cosas se utilizan, ¿sale? Entonces, pues eso lo estoy poniendo, digo, dentro de temario, pero bueno, vamos a seguir. Los vehículos automotores con menos de 4 ruedas. Estos se van a clasificar mucho y nosotros los vamos a tener que estudiar directamente
Ya en cuestiones de identificación vehicular, principalmente estas características o estas clasificaciones, pues resulta que en otras palabras, pues nosotros sí los tenemos que conocer, pero no como tal a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque estas clasificaciones L1, L2, L3, principalmente se lo encarga de realizar el perito en sistemas de identificación, porque aquí en hechos de tránsito hay dos diferentes tipos de clasificaciones de perito. Perito en hechos de tránsito con evaluación de daños. Perito en hechos de tránsito con identificación vehicular. Perito en hechos de tránsito con reconstrucción de hechos y perito de hecho de tránsito en cuestiones de siniestros viales. Son cuatro tipos de peritos, obviamente. Se tiene que conocer todo, pero dependiendo qué vas a hacer o qué vas a determinar, principalmente en este caso, ¿hasta dónde llega el labor directamente del perito en hechos de tránsito y evaluación vehicular? Hasta la parte de atrás. Aquí entra directamente el conocimiento del perito en hechos de tránsito e identificación vehicular, diferente a evaluación de daños. Aquí, estas cositas que está dando cuenta, el L1, L2, L3, L4, L5, más que nada, se refieren a los vehículos que tengan dos, tres ruedas y al kilometraje que tengan estos tipos de vehículos. Obviamente, aquí tenemos que analizar o detallar cuestiones más analíticas y detalladas de quién, detalladas de lo que estamos estudiando o estamos analizando. Obviamente, tenemos que comprender, analizar, sistematizar o determinar para qué funciona. Obviamente, es importante que ahorita que estás estudiando criminalística, pues las conozcas así, las trate de conocer todos, porque al final de cuentas, cuando se egresa de criminalística, eres un todólogo. Ya después, dependiendo qué te haya gustado, pues es donde te especialistas. Tu servidor te especializó en hechos de tránsito e informática forense, pero en ese caso, si a ti te gusta fotografía o demás, pues ya vas a tener que saber especializarte y posteriormente pues a buscar el área laboral de eso, pero obviamente hay diferentes periciales y te digo, tienes que saber todo, lamentablemente ahorita cuando egresas, porque ya después viene que te quieras especializar de qué pericia. En este caso, no el tema de tránsito, tenemos las subcategorías, la L1, L2, nada más te pido que le tomes captura, no quiero que te aprendas, no te lo voy a preguntar en un examen, porque esa cosa ni yo mismo me la sé, obvio, porque no es mi pericial, es pericial del perito de identificación vehicular, aunque te digo, sí te lo sé manejar y todo, porque obviamente soy criminalista general y demás, pero no soy identificación vehicular, aunque sí vamos a tener que hablar un poquito de esto, pero nada más te lo quiero, es huevera cultural, tómale captura, tú me dices cuando ya esté para que podamos seguir, ¿vale? Listo. Vale, entonces, vamos a seguir. Vale, entonces, vamos ahora a lo que se interesa. Esto sí es importante que analicemos. Hay vehículos que son de cuatro ruedas o para más transporteros. En este caso, aquí voy a dejarte una tareita al término del que te hacen, que esta me la vas a entregar hasta el próximo miércoles, en este caso. Hasta el próximo miércoles me la vas a entregar, donde me vas a tener que buscar o tomar foto en donde tú vives, en donde tú radicas, de estos tipos de vehículos. En este caso, la subcategorización para estos vehículos son los siguientes. Vehículos de 8 asientos o menos, sin contar el conductor, se conocen como la categoría de M1. ¿Qué vehículos tenemos aquí? Por ejemplo, un microbús, mejor dicho, una furgoneta, una combi. Estos son los vehículos que entran directamente en cuestiones de qué? En cuestiones de la categoría M1 para vehículos de cuatro ruedas para transporte de pasajeros. Tenemos el segundo tipo de vehículo. Ya tenemos el primero, vamos a pasar al segundo tipo de vehículo. Tenemos los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y el peso bruto vehicular de 5 toneladas. ¿A qué quiero decir con esto? Normalmente estos vehículos son vehículos de dos tipos. Estos vehículos son aquellos que, por ejemplo, vemos transitar como que son los camiones pequeños. Principalmente estos, por eso ¿cómo se llama? Si te atropella uno de estos y si te pasa todo el camión,
Cuando se pasa al otro lado, resulta que estos pues te dan un machacamiento, te quedas así machacado como si fueras una tortilla o peor. ¿Por qué? Porque el peso de ese vehículo automáticamente te mata, te fragmenta, te destruye y demás. Y principalmente tenemos los camiones pequeños o los camiones grandes. Y ahora bien, los vehículos de M3. Estos vehículos de M3 son vehículos que tienen más de 8 asientos, sin contar el asiento del vehículo, y su peso bruto vehicular es más de 5 toneladas. Ejemplo de uno de estos, el metro de la Ciudad de México, un tren, en este caso, un avión. Aquí es donde también importante que nosotros también determinemos en esta clasificación. Nosotros también tenemos que determinar que no solamente el perito en hechos de tránsito, que obviamente lo que tu servidor se encarga, que no solamente tenemos que hablar de vehículos de carácter terrestre, sino que aquí, en esta clasificación, en M3, ya tenemos que clasificar a los vehículos directamente en qué, en hechos de tránsito, ferroviarios, marítimos o aéreos, porque ahí es donde se habla de más de 5 toneladas. En otras partes, estas características tenemos que abordarlas y comprenderlas para saber qué está pasando y cómo vamos a procesar. La materia se llama hechos de tránsito. Sin embargo, te voy a mostrar solamente a grandes rasgos de manera teórica con el procesamiento de cómo se hace un procesamiento en cuestiones de hechos aéreos y hechos náuticos y demás, porque resulta no ni modo que vayamos a chocar un avión o que choquemos un barco. Eso sí estaría ahí, intrigante y chistoso, así que solamente que lo conozcas de manera teórica y demás, y ya con eso es suficiente, ¿vale? Entonces, aquí es la clasificación y del por qué el perito en hechos de tránsito no solamente puede elaborar en un vehículo terrestre, sino que también los vehículos aéreos es una clasificación dolorosa de cabeza. No la vamos a trabajar, sin embargo, tú la vas a tener que investigar solamente de manera cultural, lo mismo que con la clasificación de vehículos, de navíos, o sea, los del mar y demás, tú lo vas a tener que investigar y demás, para que no tengas ese problema. Digo, ya casi acabamos, Jacqueline, la clase, acuérdate, se acaba a las 5:30. Pero bueno, dolor de cabeza, dudas, preguntas, comentarios, No, ninguna. ¿todo claro? ¿O dolor de cabeza? Pues un poquito dolor de cabeza. Digo, si es que se puede saber por qué, Jacqueline. Pues eso de que las marcas y todo sí está como, pues complicado, ¿no? Bueno, Oh, usted ajá. que lleva eso, pues yo siento que sí es algo complicado. Bueno, pero no imposible, por eso estoy diciendo que para que te lo vayas aprendiendo, hagas un mapa mental y sin problema, ¿vale? Te digo, de Sí, hecho, de hecho, así te lo digo, tu examen de por lo menos 10 preguntas va a venir que me completes un mapa, mi mapa conceptual de la clasificación de vehículos. Una vez te lo estoy diciendo para que vayas estudiando la clasificación. Las primeras 10 preguntas va a ser un mapa mental, un mapa conceptual, te voy a poner tipos de vehículos, definición de tipos de vehículos, y luego te va a aparecer todo y van a aparecer como una sopa de letras, donde van a estar todos los vehículos y tú nomás tienes que ubicarlos directamente en el mapa mental, mapa conceptual. Como te estoy diciendo, importante que hagas ese mapa conceptual para que sepas clasificar a cada uno de estos vehículos que estamos viendo. ¿Sale? Vale, Jacqueline, entonces sin problema, no te me espantes. Te lo estoy diciendo una vez que necesito que estudies para que no tengas ese tiempo. ¿Sale? sí. Ok, bueno, vamos a seguir directamente. Esto no te lo voy a mostrar porque si no ya es muy complicado. Vamos a la última final. Vehículos de 4 ruedas para transporte de más. Ahora bien, es importante que también conozcamos esto y el por qué tenemos que conocer que la motocicleta, que eso que utilizan los policías para transportarse en los centros comerciales, no me acuerdo su nombre, voy a acordarme su nombre en estos días para decírtelo. Pues resulta que estos amiguitos que estamos viendo, pues resulta que son otras características y el por qué un peatón es o no es un presente
vehículo. En este caso, nosotros los peatones entramos en la categoría de automóviles de 4 ruedas, aunque técnicamente no tenemos 4 ruedas, utilizamos 2 ruedas, nosotros entramos en esta categoría, menos toneladas. Y por eso nosotros formamos parte de los vehículos de carácter especial, porque resulta que estos vehículos son aquellos que tenemos que trabajar o abordar. Entonces, ¿hasta ahí tienes alguna duda, Jacqueline? No. Entonces, vehículos especiales, nosotros somos N1, que somos vehículos con menos de 3.5 toneladas y que formamos parte de los vehículos de transporte de mercancía o transporte de automotores, ¿vale? Bueno, para esto de los remolques, voy a hacer una pausa. Esto lo voy a tratar más adelante. No voy a abordar ahorita remolques, porque ahora te voy a poner un video. Te lo voy a compartir en este momento para que más que nada vayas viendo un poquito más. Ya estamos acabando, ya nada te preocupes, ya estamos acabando. Relájate, relax, relax. Para que más que nada puedas más que nada identificar o ver las características de estos tipos de accidente. Vamos a ver ahora el factor vial, el factor vial, el factor móvil y el factor vehículo en hechos de tránsito. ¿Vale? Entonces, te lo voy a poner. Permíteme tantito. Y ya con eso estaríamos casi, casi acabando directamente la clase de día de hoy. Obviamente, vamos a estar viendo más adelante esta legislación, vamos a ver los tipos de reductores de velocidad y demás. Digo, al final de cuentas, conocer tránsito también va a servir para conocer o saber hacer una correcta descripción. Así que vamos a hablar ahora de los causantes de hechos de tránsito. Para eso voy a compartir este video, así que audio, así que voy a pausar mi micrófono y voy a compartir. Gobierno Regional del Callao. Bienvenidos amigos al programa Seguridad Vial, nuestra tarea por T-Vial. Hoy hablaremos acerca de factores causantes de accidentes de tránsito a cargo del señor Luis Arturo Maceda Zambrano, capacitador en Seguridad Vial. Adelante, Arturo. Gracias, Cristian. Hoy vamos a tratar los factores causantes de los accidentes de tránsito. Recordemos que el accidente de tránsito pues, es un evento que puede ocurrir de manera fortuita y lamentablemente termina causando víctimas. Esto se ha convertido en un problema de salud pública. Recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas los ha incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está en el Objetivo 3 y el Objetivo 11, que ve el tema de salud pública y de ciudades sostenibles para poder generar un cambio y mejora. Está dentro del plan hasta el 2030. Ya que esto genera un gran impacto en la sociedad y a nivel económico. Son millonarias las pérdidas por accidentes de tránsito en todo el mundo. Recordemos que ocupan el segundo lugar de las principales causas de muerte en todo el mundo. Son muchas las víctimas que lamentablemente terminan falleciendo u otras, mucho peor, terminan pues con daños que pueden ser neurológicos y que pues terminan también afectando o involucrando a la familia de la víctima. Esto está entre los jóvenes de 5 a 29 años como principales víctimas, lo lleva a tener el segundo lugar. Y en las personas de 30. Vamos a conectarnos de nuevo en el link porque no sé qué pasó, se está cortando, así que pauso la grabación y volvemos al instante. Sale mismo link.